Estimados alumnos, ¿cómo están? Les habla Sergio Pizarro, arquitecto. En la clase de hoy vamos a revisar cómo se realiza el levantamiento de información de un mercado inmobiliario en el paso a paso. Ya vamos a revisar en el fondo cómo se busca información y cómo se traspasa esta información a una tabla de mercado. Ya es una tabla realizada en Excel. ¿Ya? Así que vamos a proceder a realizar el levantamiento de información. Primero uno tiene que meterse a un portal inmobiliario, ¿cierto? Ingresar a algún portal de venta de propiedades. En este caso vamos a analizar el mercado inmobiliario de propiedades nuevas. Vamos a realizar el levantamiento de casas. Por lo cual se meten, ingresan a un portal inmobiliario o algún portal de preferencia, puede ser cualquiera de los portales que hay disponibles en internet, en los cuales se trancen, ¿cierto? O se promocionen inmuebles en venta nuevos. Pueden ser casas, departamentos, oficinas, cualquier proyecto que sea nuevo. Ya esto es enfocado principalmente a un mercado inmobiliario de propiedades nuevas. ¿Ya? Por lo que ingresamos a un portal de preferencia, colocamos la operación venta, ¿cierto? Que hay distintos tipos de operaciones, venta, arriendo o arriendo temporal. En este caso vamos a ingresar a venta y colocamos en este caso mercado de casas y vamos a ingresar en este caso la comuna donde queremos realizar nuestro estudio. Ya en este caso vamos a colocar el levantamiento de información de la comuna de San Esteban. Colocamos San Esteban Valparaíso y colocamos proyectos buscar. ¿Ya? En este caso nos va a aparecer toda la información de proyectos nuevos que hay en la comuna de San Esteban. Ya aquí verán que hay solamente tres proyectos, al menos en esta fecha. Por lo cual vamos a pinchar uno cualquiera. Ya pinchamos el primero que aparezca ahí. Y aquí ya nos empieza a aparecer información del proyecto. ¿Ya? ¿Qué información es relevante? Por ejemplo, la fecha de entrega. En este caso, el proyecto dice que tiene entrega para julio del 2025. ¿Ya? Esa información la tenemos que traspasar a nuestra planilla de análisis de mercado para saber en el fondo en qué momento se realiza la entrega de este proyecto. Está el nombre del proyecto, ¿cierto? Presentan los valores desde un valor base, ¿cierto? Que por lo general es el valor más bajo del cual se parte un proyecto inmobiliario. Por lo general la inmobiliaria informan el primer valor o el valor más bajo, ¿cierto? Como gancho comercial para poder obviamente después poder promocionar y vender más unidades. Por lo cual aparece aquí un primer monto, ¿cierto? Que es el valor desde. Aparece el rango de superficies, ¿cierto? De superficies construidas en este caso. Aparece el programa o la tipología, en este caso es la cantidad de dormitorios y cantidad de baños. Aparece la unidad, la cantidad de unidades disponibles a la fecha, que esta información también es relevante para poder calcular la velocidad de venta del proyecto. Aparece más abajo, ¿cierto? La información de la inmobiliaria, quién es la inmobiliaria que en este caso está desarrollando el proyecto, ¿cierto? Aparece un código, aparece la empresa constructora, que es el dato de que ustedes lo pueden obviamente colocar dentro de su estudio de mercado sin ningún problema. Y aparecen la cantidad de modelos que están en venta, ¿ya? Estos son los modelos, ¿ya? Una cosa distinta es la tipología y otra cosa es los modelos. Una tipología principalmente se diferencia por la cantidad de dormitorios y cantidad de baños, ¿ya? En este caso tenemos dos tipologías, ¿ya? Hay una tipología de 3 dormitorios y 2 baños y hay otra tipología de 3 dormitorios, 3 baños, ¿ya? Entonces en este caso hay tres tipologías de vivienda, ¿ya? Dentro de una misma tipología podría eventualmente existir más modelos de casas, ¿ya? Por ejemplo, en la tipología de 3 dormitorios, 2 baños pueden haber dos modelos distintos. Por ejemplo, un modelo de casa estilo chilena, por ejemplo, y otro tipo de casa, otro modelo de casa estilo mediterráneo, por ejemplo, ¿ya? Ambos modelos de casa pueden ser distintos en su estilo arquitectónico, pero lo que importa en este caso es el programa, ya es la tipología, que esto es lo que le va a dar finalmente la diferenciación entre este producto y este producto que está aquí al lado, ¿ya? Entonces, con esta información, nosotros ya podemos empezar a partir a traspasar esta información a una planilla Excel en la cual después vamos a poder realizar nuestro análisis de mercado, ¿ya? Después vamos a revisar que más abajo se encuentra la ubicación, ¿cierto? Esto va a depender obviamente del tipo de portal inmobiliario que estemos buscando, ¿cierto? Como hay distintos tipos de portales inmobiliarios, este es uno, ¿cierto? Hay otros tipos de portales que ofrecen
una estructura de presentación distinta, ¿ya? Pero principalmente los portales inmobiliarios tienen la misma información, salvo que cambia un poco el diseño de la página, ¿ya? Estas son las características del proyecto, ¿cierto? Hay casas, en este caso, desde 70 metros cuadrados hasta 83 metros cuadrados, de 3 dormitorios y con 2 a 3 baños, con fecha de entrega julio del 2025 y con superficies de terreno, en este caso la superficie total habla de superficie de terreno, desde 134 hasta 258 metros cuadrados de terreno, ¿ya? Y aparece una descripción del proyecto, ¿cierto? Aquí aparece la descripción del proyecto, que es lo que se está ofreciendo, ¿cierto? Y aquí hay una información que es súper relevante, que es la cantidad de casas, ¿ya? Que tiene esta etapa, ¿ya? Aquí dice, este moderno desarrollo inmobiliario contempla en su primera etapa 115 casas, ¿ya? Entonces esta información es relevante porque ya sabemos que tiene 115 casas y de un total, o sea, son un total de 115 casas, ¿cierto? Y hasta el momento tiene 104 unidades disponibles. Eso quiere decir que ya hay una cierta cantidad de unidades vendidas, ¿ya? Y quedan todavía un par de unidades por vender. Y aparece aquí una especie de terminaciones, de especificaciones técnicas, ¿cierto? Que hablan de cómo es la construcción, qué es lo que incorpora la construcción y cómo está construido. Ya habla de la materialidad de la obra gruesa, ¿cierto? En este caso habla que es una construcción de estructura de hormigón armado en primer y segundo piso, ¿cierto? Y habla de aspectos de terminaciones, ¿ya? Cómo son las terminaciones de la vivienda. En este caso son pisos SPC, ¿cómo se llama? No sé, habla de piso de hormigón visto en porche de acceso, ventanas de PVC, me imagino con, bueno, en este caso dice con cristales monolíticos, y así, hace una descripción principalmente de qué es lo que se está ofreciendo como producto inmobiliario, ¿ya? Y más abajo empieza a aparecer información de la zona, ¿ya? Con esto nos da una descripción de cómo es el sector donde estamos realizando el análisis de mercado. En este caso es un sector que tiene, en cuanto a educación, tiene jardines infantiles, ¿cierto? En un rango de 524, perdón, 526 metros, 7 minutos caminando, y colegios, ¿cierto? A 247 metros y a 1 kilómetro de distancia, que son los colegios, en este caso, Pablo Neruda y el Liceo San Esteban, ¿ya? Y aparece también información con respecto a las áreas verdes que corresponden a plazas, parques y espacios públicos de esta característica, ¿ya? Con esta información nosotros ya podemos realizar el levantamiento de mercado y para eso vamos a ocupar la planilla de Excel, ¿ya? Que es una planilla que yo ya tengo con información rellenada, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a realizar es exactamente llenar esta información, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir colocando? Aquí voy a explicarles qué corresponde a cada columna, ¿cierto? Las columnas son estas que están en forma vertical y las filas son las horizontales. Entonces, en las filas horizontales vamos a colocar la información del proyecto y en las columnas vamos a colocar la información relativa a ese proyecto. Lo primero, el nombre del proyecto, ¿cierto? En este caso, el proyecto que estamos analizando es Mirador del Alto, ¿cierto? La comuna de San Esteban. Por lo cual colocamos aquí Mirador del Alto, inmobiliaria, en este caso la inmobiliaria que está realizando este proyecto es Inmobiliaria Castro y Tagle, colocamos la información aquí y aquí empieza a hablar de tipología. Ya en este caso colocamos la tipología de esta vivienda, en este caso de una casa. En el caso que sea esto un departamento, da exactamente lo mismo. La única información que va a cambiar aquí es que es un departamento versus una casa. Ya en este caso nosotros estamos analizando la casa, ¿cierto? Son proyectos de vivienda en extensión. Por lo cual aquí colocamos la cantidad de dormitorios y cantidad de baños que tiene la tipología que estamos analizando, ¿ya? Entonces en este caso uno pincha en el portal de preferencia, ¿cierto? Colocamos revisar unidades y aquí cotizamos una unidad cualquiera. Ya aquí primero vamos a cotizar esta unidad, ¿cierto? Que es la unidad o el modelo de casa R70, que corresponde a casas de 3 dormitorios, 2 baños, y colocamos cotizar unidad, ¿ya? En el momento que uno coloca cotizar unidad, ¿qué es lo que hace? Nos da el valor de venta de ese inmueble, ¿ya? Nos indica principalmente el valor de lista, ¿ya? Por lo cual, esta información tenemos que traspasarla a nuestra planilla de Excel. Entonces, en este caso, colocamos que nuestra casa tiene 3 dormitorios, 2 baños, ¿cierto? Que es la información que aparece aquí. 3 dormitorios, 2 baños. Dice superficie construida, en este caso la superficie construida es de 70 metros cuadrados, ¿cierto? Va colocado aquí la información. Superficie de terreno, en este caso dice que el terreno tiene una superficie de 180 metros cuadrados, va la información acá. Después colocamos nuestro valor de venta.
¿Ya? Este valor en este caso son 3.852 UFs. Se coloca la información aquí. Entonces aquí coloco 3.852, ¿cierto? Avanzo. El UF metro cuadrado es la relación de superficie o de valor sobre superficie. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos indica el UF metro cuadrado? El UF metro cuadrado es un monto principalmente estadístico que nos indica cuál es la relación de valor sobre la superficie construida de ese inmueble en particular. Por lo cual, el UF metro cuadrado es un índice que se ocupa mucho en el mercado inmobiliario para poder eh, mostrar, ¿cierto?, cuál es la relación de valor sobre la cantidad de metros cuadrados de construcción que tiene un proyecto en particular. Aquí nosotros después podemos calcular el UF metro cuadrado del proyecto, ¿cierto? Que es lo que aparece en la columna siguiente, ¿cierto? Que en este caso es de todas las tipologías que hemos levantado, ¿cierto? En este caso son cuatro tipologías de vivienda, dos tipologías de vivienda en cuatro modelos distintos. Aparece aquí el UF metro cuadrado promedio, que corresponde justamente al promedio de cada una de las tipologías o de las unidades que cotizamos para efecto de este levantamiento, ¿ya? Entonces, en este caso, el UF metro cuadrado corresponde a la división, ¿cierto?, entre el valor sobre la superficie construida. Si hacemos doble clic, aparece la fórmula, ¿cierto?, la celda H3, que corresponde al valor en UFs, sobre la superficie construida, en este caso, los 70 metros cuadrados construidos, ¿ya? Y eso nos da un valor de 55.03 unidades de fomento por cada metro cuadrado construido. A continuación, en la columna siguiente, vemos el UF metro cuadrado del proyecto. Eso significa que el proyecto, ¿cierto? En este caso, todas las unidades que cotizamos del proyecto Mirador del Alto, ¿cierto?, presenta un valor de 49.93 UFs por metro cuadrado. Esto es principalmente para temas estadísticos, como les comentaba recién, para poder nosotros después realizar nuestros gráficos y nuestro análisis de mercado. Después tenemos que este proyecto, ¿cierto? La información inicial indicaba que este proyecto tiene una cantidad de 115 unidades, ¿cierto? Aquí dice que esta etapa tiene 115 casas, ¿cierto? Colocamos aquí el stock inicial. ¿Qué es el stock inicial? Corresponde a la cantidad de unidades que tiene el proyecto en venta en su etapa inicial. De cuántas unidades se compone el proyecto. Entonces, en este caso, el stock inicial corresponde a 115 unidades, que es la cantidad, como les comentaba recién, de viviendas que presenta la etapa. Después colocamos la etapa, o la cantidad, perdón, el stock disponible. ¿Qué es el stock disponible? Es la cantidad de viviendas que quedan aún disponibles en venta, ¿ya? Y en este caso, en la misma página aquí colocan que hay 104 unidades disponibles. Entonces, en este caso voy a actualizar aquí a 104 unidades disponibles. Voy a actualizar en todas las tipologías, ¿ya? Eso quiere decir que hasta la fecha tienen una cantidad de 11 viviendas vendidas, ¿ya? Si ustedes pinchan esta columna, ¿cierto?, la cantidad de unidades vendidas corresponde justamente a la resta entre la cantidad de stock inicial, ¿cierto?, la cantidad de casas disponibles en el proyecto en total, versus o menos, ¿cierto?, el stock disponible, cuántas casas quedan todavía en venta, ¿ya? Con esto nosotros calculamos cuánto es la cantidad de casas vendidas hasta la fecha, ¿ya? Otro dato que es súper importante, que no siempre te lo van a dar en internet, es los meses en venta. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto en venta? ¿Por qué es relevante esta información? Porque con esto nosotros vamos a calcular la velocidad de venta, ¿ya? El meses en venta, la columna meses en venta corresponde a, como le comentaba recién, desde qué momento se empezó a vender el proyecto. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a calcular el ritmo de venta de este proyecto, ¿ya? Por lo cual aquí hay que ver en el fondo, hay que pinchar cómo se llama la página de la inmobiliaria, hay que tratar de contactarlos por teléfono, ¿cierto? Hay una página por aquí, hay una parte que aparece que yo les puedo llamar. En este caso no me aparece la información, pero por aquí aparecía acá. Información de la inmobiliaria, tiene que aparecer en algún lugar el teléfono. Uno puede llamar por teléfono, en este caso a la sala de venta, contactar al vendedor y preguntarle desde qué fecha más o menos llevan iniciándose las ventas, ¿ya? En esa información por lo general te la van a entregar en sala de venta. Puede que esta misma información de la columna stock inicial y stock disponible, puede que esta información no esté disponible justamente en internet,
Ya en este caso tenemos la fortuna, ¿cierto?, de que se transparenta la información, pero no siempre esta información va a estar transparente en el sitio web. Si es que no estuviese disponible en sitio web para que uno lo pueda tomar como información, uno llama a la sala de venta y pregunta tres cosas. Primero, el stock inicial, ¿cierto? ¿Cuántas unidades corresponde al proyecto? ¿Cuántas unidades les quedan disponibles, ¿cierto? Para poder calcular nosotros la velocidad, perdón, la cantidad de unidades vendidas, ¿cierto? Hay que preguntar primero, ¿cuántas unidades se compone el proyecto? ¿Cuántas son las cantidades de viviendas que les quedan todavía disponibles en venta? Ahí nosotros vamos a calcular la cantidad de unidades vendidas, ¿cierto? Y preguntar en qué fecha se inició la venta. Si te dicen, por ejemplo, iniciamos la venta en enero del 2024, significa que ya llevan una cierta cantidad de meses en venta. En este caso, llevan 10 meses en venta, ¿cierto? De enero del 2024 a octubre del 2024 llevan 10 meses en venta. Y esta columna de la cantidad de unidades mensuales o la velocidad de venta, ¿cierto? Es una información muy relevante porque corresponde al ritmo de venta con el cual se vende este proyecto, ¿ya? Aquí veremos que se vende 1.1 unidad mensual, ¿ya? O sea, se vende una casa al mes prácticamente, ¿ya? ¿Cómo se calcula eso? Esta unidad de medida, ¿cierto? Corresponde a la cantidad de casas vendidas, ¿cierto? En un margen de tiempo. Corresponde en este caso a 11 unidades vendidas, ¿cierto? En 10 meses, ¿ya? Si fuera, por ejemplo, 11 unidades vendidas en 11 meses, sería una unidad mensual, ¿cierto? En este caso es 1.1 unidad mensual porque corresponde en este caso a 11 unidades vendidas en un plazo de 10 meses. Entonces ahí tenemos nuestra velocidad de venta. Y la fecha de entrega, ahí uno coloca finalmente la etapa en que se encuentra, porque todo esto que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Yo aquí ya tengo esto rellenado, ¿cierto? Aquí hay 5 proyectos levantados, de información de 5 proyectos en el sector. Aparece, por ejemplo, el proyecto 1, Mirador del Alto, el proyecto número 2, que corresponde a Convet Las Vizcachas, el proyecto número 3 corresponde a Mirador de los Andes, proyecto número 4, Arboleda de Rinconada, y proyecto número 5, Valle Cóndores. Ya aparece obviamente aquí con su inmobiliaria y todos los datos que nos va a arrojar estos proyectos, ¿ya? Con esta información ya podemos empezar a realizar el levantamiento de mercado para ver cuánto es el stock total que hay en venta, ¿cierto? Cuánto es el stock total disponible que hay en la región o en el sector, ¿cierto? Cuánto son la cantidad de proyectos o de unidades vendidas, ¿cierto? Y con esto se puede empezar a calcular mucha información que podemos eventualmente revisar más adelante, ¿ya? Así que eso, estimados alumnos, con esta información se termina este curso introductorio de cómo se levanta el mercado inmobiliario de un sector en particular. Eso, que esté muy bien, buenas tardes.